Presentan CNN Prime. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar el exministro de Seguridad y exministro de Justicia, Luis Cordero. Agenda abierta aquí después de presentada una reforma en la materia por parte del gobierno. Comencemos de inmediato con estos titulares. Con críticas de la oposición por no considerar, entre otras cosas, el levantamiento del secreto bancario, fue recibida la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo que anunció anoche el presidente de la República. La propuesta incluye una reforma constitucional, ingresar un paquete de nuevos proyectos de ley y darle urgencia a otras iniciativas que ya están en trámite. Tras los ajustes que hizo la oposición, el Tribunal Constitucional acogió a tramitación los 3 requerimientos en contra del Plan de Reconstrucción Nacional, los que apuntaban a la invariabilidad tributaria y a temas medioambientales. El próximo miércoles habrá una audiencia pública y el jueves el TC escuchará el alegato de los requirientes y del gobierno. Después de 90 días de detención en el anexo penitenciario Capitán Llaver, Joaquín Lavín León salió de prisión preventiva. La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó que el exdiputado cumpla con arresto domiciliario total y estableció la prohibición de comunicarse con los otros imputados en su causa. Y en temas internacionales, varias delegaciones están llegando a Colombia para el juramento de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente del país. Por primera vez la ceremonia se va a realizar en Cali y no en Bogotá, rompiendo una tradición de más de un siglo. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Y nos vamos directamente al Estadio Nacional, donde hoy Chile debuta en el Mundial de Voleibol Femenino Sub-17. Vamos a tomar contacto con Macarena Poblete, que está en ese lugar. ¿Cómo estás, Macarena? En la cancha misma. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Aquí recién va a comenzar el partido de Chile contra República Checa en este Mundial Sub-17 femenino aquí en el Estadio Nacional, en este, digamos, gimnasio colectivo recién finalmente que se hace después de los Panamericanos de Chile y nosotros que incluso ahora se está usando para este Mundial Sub-17. Ya hicieron el ingreso las jugadoras, las titulares del equipo tanto de República Checa como de Chile. También podemos ver que hay muchas personas que están en el lugar, incluso hay una María Roja que está apoyando una barra a las jugadoras, a las guerreras rojas de la categoría Sub-17, aquí en el Estadio Nacional, apoyándolas en este partido inicial que se realiza después de la inauguración, donde incluso participó la ministra del Deporte, Natalia Ducó, y también otras autoridades como el presidente de la Federación de Voleibol, Jorge Pino, y también del Comité Paralímpico. También podemos ver que están ahora a punto de comenzar el partido. Se va a realizar el primer saque. Ingresaron las capitanas también de ambos equipos. Dominga Sotomayor, por ejemplo, en el equipo chileno que viene de la comuna de Santiago. Y ahora mismo comenzó el partido, se realiza este primer saque y es el primer punto para República Checa en contra de Chile. Vamos a ver cómo se va desarrollando este partido. Lo que les podemos contar también, se han llevado a cabo otros partidos aquí en el Mundial Sub-17 en el Estadio Nacional ubicado en la comuna de Ñuñoa. Por ejemplo, jugó Egipto versus Estados Unidos, un partido bastante expedito, bastante rápido, incluso gana Estados Unidos 3-0, y también jugó Turquía versus Tailandia, donde gana Turquía también 3-0, y también un partido bastante rápido que dura alrededor de 1 hora con 15 minutos. Algo duraron incluso ese tiempo de partido bastante expedito para las personas que conocemos del voleibol. Consideramos que un partido de 3 sets, que llega a 3 sets, digamos, es bastante rápido, de muy corto tiempo. También podemos ver que están ahora mismo incluso apoyando a las chilenas, la María Roja de voleibol. En San Felipe también se llevó a cabo otro partido bastante complicado para Venezuela. Finalmente gana México 3-2. Y en el grupo de Chile podemos ver que está Estados Unidos, Egipto,
Turquía, Tailandia y también República Checa, que es con el que está jugando ahora mismo. El partido comienza a eso de las 8 de la tarde. Macarena. Luego de la inauguración que se realizó aquí en el Estadio Nacional con diversas autoridades. Y vamos a ver cómo se va desarrollando los partidos que tiene Chile. También vamos a estar revisando también todas las estadísticas, todo lo que tiene que ver con las jugadoras, cómo se van desempeñando las jugadoras chilenas y también de otros equipos para ver finalmente cómo le va a nuestro equipo, al equipo nacional, a la categoría sub-17 en este Mundial del Voleibol Femenino. Te quería preguntar, aparte de Chile, ¿qué otra de las selecciones tiene un nivel así importante que pueda considerarse también como los rivales más temibles? Por las personas que conocemos del voleibol, consideramos que uno de los equipos más complicados que puede tener el equipo chileno es Estados Unidos, que finalmente va a ser un gran contrincante para las guerreras rojas. Ahí hay que ver cómo se desarrolla este partido, pero de todas maneras es un rival que le puede complicar al equipo chileno. Ahora mismo el partido que estamos viendo de República Checa con Chile puede ser un poco más reñido, pero el de Estados Unidos puede ser un poco más complicado para las chilenas de la categoría sub-17. Muchísimas gracias por toda la información, transmisión también de CNN Chile, este Mundial de Voleibol Femenino sub-17. Suerte entonces a la Roja, qué talento tienen, así es que tranquilidad y va a estar, parece, peleado justamente ese partido. Muchísimas gracias, Macarena, por toda la información. Bueno, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la prisión preventiva del exdiputado de la UDI, Joaquín Lavín León, y ordenó reemplazarla por arresto domiciliario total, luego de 90 días recluido en el anexo penitenciario Capitán Llaver. La decisión se conoce cuando la investigación está próxima a concluir, aunque aún existen diligencias pendientes solicitadas tanto por la defensa como por la Fiscalía. El informe es de Juan Cristóbal Cható. ¿Algunas palabras por esta solamente tu sensación de lo que está pasando en estos momentos? Han sido 3 meses. Tras 90 días privado de libertad en el anexo penitenciario Capitán Llaver, el exdiputado de la UDI, Joaquín Lavín León, dejó la cárcel la tarde de este jueves sin entregar declaraciones. Esto después de que la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dejó sin efecto la decisión de un juez de garantía de mantener su prisión preventiva cuando la defensa pidió una rebaja de su medida cautelar. La audiencia del Ministerio Público o los acusados en general trataron de justificar que el señor Lavín podía entorpecer la declaración de ciertos testigos o entorpecer el desarrollo de ciertas diligencias, lo cual hoy día fue desechado precisamente porque ninguno de los acusadores fue capaz de decir en lo concreto cuáles serían esas diligencias o cuáles serían esas declaraciones que pudieran verse entorpecidas, teniendo el Ministerio Público herramientas suficientes para poder asegurar ello, como por ejemplo declarar secretas ciertas diligencias que podría ser el testimonio de ciertos testigos. Esta causa investiga al exparlamentario por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y delitos electorales, entre otros, por 3 aristas. Una que indaga la eventual rendición de facturas ideológicamente falsas de una imprenta al Congreso para saldar deudas de campaña, otra que investiga eventuales gestiones y presiones indebidas ejercidas en la municipalidad de Maipú cuando su esposa Katy Barriga era alcaldesa, y la tercera y principal apunta a un software llamado Social Task, el cual según la Fiscalía se financió con fondos del Congreso, pero que se le habría dado un uso electoral y se habría comercializado, situación que impactó en el Congreso Nacional debido a su alcance y gravedad. Fue su compañero ahí en la Cámara. ¿Qué le parece la situación del exdiputado Lavín? Lamentable, es lamentable y esperamos que la justicia, porque aquí en Chile nadie está sobre la ley, y que la justicia haga su trabajo. Cambio de medida cautelar que se da a portas del cierre del plazo de la investigación, pero se espera que la Fiscalía solicite una ampliación ya que hay diligencias pendientes, entre ellas algunas solicitadas por la defensa. Al ser consultados por CNN Chile hasta el cierre de esta edición, desde la Fiscalía y la parte querellante por la Municipalidad de Maipú no se refirieron a la resolución. El precio del cobre alcanzó un nuevo máximo histórico esta jornada. Si bien hay factores puntuales a nivel internacional y local que explicaron el alza, las perspectivas de largo plazo siguen siendo auspiciosas. Pilar Gutiérrez nos cuenta en este informe.
Se ha vuelto frecuente hablar de precios históricos del cobre y esta jornada el metal rojo marcó un nuevo máximo, $6,56 la libra, acercándose cada vez más a los $7. Una buena noticia para el principal producto de exportación de Chile. Son una gran noticia para Chile. No solo fortalecen nuestras arcas fiscales, sino que inyectan recursos vitales para impulsar el crecimiento, la inversión y el empleo que las familias chilenas necesitan. Pero estos precios récord nos exigen estar a la altura. Debemos destrabar la burocracia, simplificar los procesos y dar certezas a los inversionistas. Y esto se debió principalmente a la prohibición que impuso el gobierno de la República Democrática del Congo de exportar concentrados de cobre. Si a esto le sumamos además las restricciones que hemos visto en los inventarios en Londres y Shanghái versus la acumulación de inventarios en Estados Unidos, vemos que el impulso alcista es algo que se está manteniendo. Una variable importante para la economía nacional, en donde un mejor precio del cobre permite una mayor llegada de ingresos al país. Entre los factores que explican los valores del metal, los especialistas señalan que ha incidido la incertidumbre sobre lo que puede ocurrir con los aranceles de Estados Unidos hacia adelante. Y eso ha estado aumentando las compras que aumentan los stocks en Estados Unidos, en preparación para un eventual arancel. El anuncio de Codelco de la suspensión indefinida del proyecto Andes Norte en el Teniente, eso también ha aumentado las preocupaciones de la disponibilidad de cobre en el futuro, que hay expectativas de un acuerdo en el conflicto entre Irán y Estados Unidos, y un debilitamiento del dólar, que siempre es positivo para las materias primas. Pero más allá del aumento puntual, los valores de cotización del cobre han marcado una tendencia alcista al último tiempo, algo que se explica por las buenas perspectivas en las proyecciones de la demanda, en conjunto con las presiones existentes sobre la oferta del metal rojo. La demanda continúa creciendo impulsada por la inteligencia artificial, la construcción de centros de datos, la electrificación y la transición energética. Hoy el cobre ya no depende únicamente de China, también existen nuevas fuentes de demanda que están cambiando el mercado. Al mismo tiempo, la oferta sigue siendo limitada. Desarrollar nuevas faenas mineras toma muchos años y la producción no ha logrado crecer al ritmo del consumo, generando un déficit estructural. Estimaciones auspiciosas que se espera se mantengan hacia adelante. Desde la Comisión Chilena del Cobre proyectan un precio promedio de $5,55 la libra para este año y para el 2027 también se hicieron ajustes al alza, una racha alcista que favorece al país. Para Chile, un cobre más alto favorece las exportaciones y la recaudación fiscal y normalmente fortalece al peso chileno, presionando el dólar a la baja y también aliviando presiones inflacionarias. Sin embargo, tras una subida tan rápida, también podrían producirse correcciones de corto plazo y mucha mayor volatilidad. Por tanto, debemos ver si estos precios se logran sostener en el corto plazo para poder ya proyectar el largo plazo. El próximo lunes, Cochilco dará a conocer las nuevas proyecciones para el precio del cobre. Factores estructurales como la mayor demanda para la electromovilidad y el auge de la inteligencia artificial y la menor producción por las leyes del mineral dan fundamentos para que se mantenga elevado más allá de este aumento puntual. El Tribunal Constitucional declaró admisibles los 3 requerimientos de la oposición contra el Plan de Reconstrucción Nacional que cuestionan la invariabilidad tributaria y distintas normas ambientales. El oficialismo restó dramatismo a esta decisión, mientras que la oposición valoró el pronunciamiento de la instancia, que ahora tiene que revisar el fondo la próxima semana. Colomba Eichholz nos cuenta. Con el proyecto recién despachado del Congreso, la moneda no esperó para convertirlo en el primer gran triunfo de su gobierno. En cadena nacional, el presidente José Antonio Kast celebró la aprobación de una ley que mezcla reconstrucción, rebajas tributarias y estímulos a la inversión. Pero mientras el mandatario hablaba de un paso gigantesco, una parte de la reforma ya comenzaba a jugarse en el Tribunal Constitucional con los 3 requerimientos presentados por la oposición. Esta reforma es uno de los cuerpos legislativos más importantes que se haya aprobado en los últimos 30 años. Abre una nueva etapa para el progreso de Chile, que traerá más inversión, más crecimiento y más trabajo para los chilenos. Por unanimidad, el Tribunal Constitucional admitió a trámite y declaró admisibles los 3 requerimientos. Desde el Senado se presentaron 2 acciones, una contra la invariabilidad tributaria por 10, 15 o 20 años y otra contra el mecanismo de restitución para las empresas cuyas resoluciones de calificación ambiental sean rechazadas por los tribunales. Recibimos con satisfacción la acogida a trámite
de los requerimientos al Tribunal Constitucional sobre la megareforma. ¿Por qué? Porque la invariabilidad tributaria y la resolución de calificación ambiental efectivamente, tal como viene en el proyecto de ley, despachado a ley, tienen vicios. Han fallado aquí muchos pronósticos que supusieron que aquí no había nada que alegar, que no había nada que requerir al Tribunal Constitucional. Los hechos han demostrado que el Tribunal sí ha considerado que aquí hay elementos suficientes, a lo menos para revisar lo que tiene que ver con la compensación del Estado a empresas. El tercer requerimiento, presentado desde la Cámara, reúne los dos flancos y amplía el cuestionamiento ambiental. Al igual que los senadores, impugna la restitución fiscal para las empresas, pero además objeta las restricciones para que terceros se reclamen contra una RCA, el límite de 6 meses para las medidas cautelares y las reglas que facilitan la relocalización de concesiones acuícolas. A eso se suma la impugnación al régimen de invariabilidad tributaria. Estamos haciendo todo lo posible para evitar los efectos perniciosos que esta reforma va a tener tanto en el bolsillo de la familia trabajadora chilena como en el medio ambiente. Esperamos que el Tribunal Constitucional pueda hacer un juicio jurídico y evitar todos los problemas técnicos que tiene esta reforma. Desde el oficialismo buscaron restar dramatismo a la resolución. Recalcaron que la admisibilidad solo comprueba que las presentaciones cumplen las condiciones necesarias para ser tramitadas y no supone que el tribunal haya acogido los argumentos de la oposición. Como oficialismo estamos tranquilos. Llamamos a la oposición a colaborar con Chile, no a ponerle zancadillas, porque no se puede predicar crecimiento y al mismo tiempo intentar frenar cada una de las herramientas que lo hacen posible. La verdad que nos habría gustado, ¿no es cierto?, que en materia de admisibilidad se hubieran mirado algunas cosas, pero mire, aquí lo que importa es que el tribunal actúe con autonomía, que falle lo más pronto posible y lo más importante, que falle en derecho para tranquilidad de los chilenas y chilenos. Nuestra expectativa es que evidentemente todas las normas que se aprobaron en el Congreso terminen siendo ley. La definición comenzará a despejarse la próxima semana. El miércoles se realizará una audiencia pública y un día después el tribunal escuchará los alegatos de las partes. Posteriormente, el Pleno de la instancia dispondrá de 10 días corridos para pronunciarse sobre la constitucionalidad de las normas que forman parte del corazón de la reforma. Muy buenas noches, comenzamos la revisión de las noticias internacionales en Conexión Global y vamos a partir en Colombia porque ya está todo listo para la toma de posesión de Abelardo de la Espriella, el nuevo presidente de este país que va a asumir hasta 2030. Y acá ya hay un gran cambio porque esta toma de posesión, esta ceremonia por primera vez no se va a hacer en Bogotá, sino en Cali. De hecho, esas son las imágenes que ustedes están viendo en pantalla con las distintas medidas de seguridad entonces para esta ceremonia que se va a realizar mañana por la tarde. Se decidió hacerlo en Cali, respondiendo a una de las promesas de Abelardo de la Espriella de hacer esta ceremonia en una de las ciudades afectadas por la violencia. Él quería ir más allá, quería hacer esta ceremonia en una guarnición militar, sin embargo no logró poder hacer esto, él tiene que jurar ante el Congreso y es por eso entonces que la va a realizar en Cali, en una universidad donde va a hacer esta toma de posesión y donde hay distintos presidentes de la región que están invitados. De hecho, el presidente José Antonio Kast salió durante esta tarde entonces rumbo a Cali para participar de esta ceremonia. Abelardo de la Espriella asume entonces la presidencia de Colombia en un país completamente polarizado. Al igual que en Perú, acá la diferencia de votos entre de la Espriella e Iván Cepeda, su contrincante, fue de solo 250.000 votos. Y también tiene un desafío importante. Él no tiene mayorías en el Congreso, por lo que también va a tener que buscar ahí distintas alianzas para poder gobernar. Mañana entonces se va a realizar esta toma de posesión. Por supuesto, vamos a estar pendientes a lo que ocurra en Colombia, en Cali principalmente, y también al primer discurso que entregue el nuevo presidente de Colombia. Habló el ministro de Defensa de Gustavo Petro, entonces respecto de las medidas de seguridad que se están implementando en Cali. Escuchemos. Todos los dispositivos de seguridad han sido desplegados para garantizar que este viernes 7 de agosto ocurra la posesión presidencial y la transición al nuevo gobierno con total normalidad y seguridad. Aquí se han dispuesto más de 11.000 hombres y mujeres con drones, antidrones, blindados y con todas las capacidades necesarias para que este evento propio de la democracia ocurra con total tranquilidad.
La toma de posesión se va a realizar mañana a eso de las 3 de la tarde, hora de Colombia, 4 de la tarde para nosotros, pero las actividades van a comenzar bien temprano. Es por eso que vamos a tomar el pulso de lo que está ocurriendo en Colombia toda la jornada de mañana y por supuesto también esta ceremonia en la que asume Abelardo de la Espriella, el nuevo presidente de este país, el tigre, como le gusta llamarse a sí mismo. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a Ecuador, cerca entonces, porque hasta ahí llegó Javier Milei para reunirse con Daniel Noboa en Quito. Javier Milei ya viene de hacer una gira por Brasil, estuvo acompañando a Flavio Bolsonaro, el hijo de Jair Bolsonaro, en el lanzamiento de su candidatura, donde realizó varios insultos al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, lo que resultó en una crisis diplomática importante entre Brasil y Argentina, y después de esto se fue a Perú, al cambio de mando entonces en este país donde asume Keiko Fujimori, y hoy más bien, llegó a Quito a reunirse con el presidente Daniel Noboa, firmaron distintos acuerdos de seguridad, pero acá también al parecer la ambición de Javier Milei es transformarse en un articulador regional de los gobiernos de derecha de América Latina, respondiendo también entonces a los intereses que tiene Estados Unidos y su aliado Donald Trump en nuestra región. Y es por eso también que para Argentina es bien importante, y también para Estados Unidos, por supuesto, lo que pase en Brasil en las elecciones del próximo mes de octubre. Tanto Milei como Daniel Noboa entonces después de esto parten a Colombia entonces para asistir a la toma de posesión de Abelardo de la Espriella, ambos mandatarios también cercanos a el nuevo presidente colombiano. Vamos a cambiar de tema, seguimos en la región porque tanto Uruguay como Argentina y también Perú se están preparando para la visita de León XIV que va a realizar el próximo mes de noviembre. Están realizando comisiones entonces para preparar la llegada del sumo pontífice a nuestra región. Y en el caso de Uruguay y Argentina están bien entusiasmados porque por primera vez en 30 años que no reciben la visita de un papa. En el caso de Perú también hay emoción porque esta visita significa el regreso de León XIV a su segunda patria. Él vivió muchos años en Chiclayo y de hecho tiene la ciudadanía peruana. ¿Cómo se están preparando estos tres países para esta visita? Camila Concha nos cuenta. Una postal que los uruguayos vivirán nuevamente, pero 38 años después. Este miércoles a primera hora, el Vaticano anunció que el Papa León XIV aceptó las invitaciones de los jefes de Estado y representantes eclesiásticos de Uruguay, Argentina y Perú, y visitará dichos países entre el 6 y el 17 de noviembre de este año. Esta será la gira más extensa que hará el máximo representante de la Iglesia Católica desde que fue elegido hace un poco más de un año. Pedimos la seguridad de las fechas de la visita del Papa León XIV del 6 al 8 de noviembre. Es bueno recordar de que esta es la primera visita después de 38 años de la anterior visita de un Papa. La primera parada del viaje será Uruguay, el país con la tasa católica más baja del continente, que no supera el 40%. Se sabe que León XIV visitará Montevideo, Paysandú y Florida. Según medios locales, está previsto que el Papa realice una celebración en el Estadio Centenario en la capital uruguaya, pero también visitará uno de los barrios más vulnerables de la ciudad, en donde está la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. La verdad que es una sorpresa, una grata sorpresa, por cierto. No fue ni esperado ni buscado. Es una gracia de Dios, una bendición para nosotros. Y que el Papa venga acá, pise este suelo, entre en esta parroquia, que es una parroquia humilde. Pero creo que acá, justamente, el Papa lo que desea es encontrarse con la gente, ¿no? En Argentina, el Papa visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján. El gobierno argentino ha calificado de acontecimiento histórico la llegada de León XIV y anunciaron que se creará un equipo interministerial para coordinar los aspectos vinculados a la logística, seguridad y protocolo de la visita papal. Hoy es un día de enorme alegría para la República Argentina. La Santa Sede ha confirmado oficialmente que Su Santidad León XIV
visitará a Argentina durante entre los días 8 y 11 de noviembre. La relación de León XIV con Argentina ha estado marcada por el legado del anterior Papa Francisco. En mayo del año pasado, León recibió al presidente Milei en audiencia oficial y le prometió que viajaría al país trasandino, algo que este año se hará realidad, siendo esta la primera visita de una máxima autoridad eclesiástica desde la visita de Juan Pablo II en abril de 1987. Bueno, me alegra que venga el Papa León. Siempre queda pendiente el sueño de los católicos de la venida del Papa Francisco. Creo que es una muestra de cercanía y ojalá le sirva a los argentinos que tantas veces nos vimos en esta grieta. Me parece que es una buena chance de que nos una. Por último, el viaje de León XIV concluirá en Perú, en donde tendrá su más larga estadía de la gira entre el 11 y el 17 de noviembre. El Papa visitará las ciudades de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Cabe recordar que él tiene la nacionalidad peruana, tras servir por más de 20 años en el país. De hecho, fue obispo en Chiclayo entre 2015 y 2023, que fue cuando recibió la llamada del Papa Francisco, quien visitó en 2018 Lima para servir en Roma. Esta visita va a representar, yo creo, va a ser la manifestación de esta ansia que tiene la inmensa mayoría del pueblo peruano por la reconciliación. Buena expectativa, alegres, contentos, porque el Papa es peruano, y bueno, quien habla es de Chiclayo, de Ciudad Ete. Estamos contentísimos y nada, la buena expectativa es para la bendición para nuestro país, para que mejore la situación, la seguridad. Yo creo que nos va a ayudar bastante con la bendición de Dios. Desde el Vaticano no se entregaron detalles sobre las ceremonias, encuentros y actividades que hará el líder de la Iglesia Católica en cada ciudad. Lo que sí, autoridades de los tres países anunciaron la puesta en marcha de los preparativos para recibir al Papa León XIV en este viaje de 12 días en el continente sudamericano. Vamos a seguir en nuestro continente, pero con una noticia lamentable. Vamos a Perú con estas imágenes que nos llegan de la recuperación del cuerpo de un montañista chileno que murió en una expedición en la cuarta cima más alta de los Andes. Se trata de Andrés Reyeira, un joven de 21 años, chileno, estudiante de Derecho de la Universidad Católica, que murió al caer desde 900 metros cuando escalaba el nevado de Huascarán. Él iba acompañado de otro chileno, Michael Millán, de 31 años, y fue él quien dio aviso y logró sobrevivir tras recibir auxilio de los equipos de rescate peruano. El cuerpo de Andrés Reyeira fue recuperado este miércoles, mientras se están realizando los trámites para concretar su repatriación a través del Consulado de Chile en Lima. Este nevado en particular, el nevado de Huascarán, tiene 6.768 metros y es la cuarta cima más alta de la cordillera de los Andes. Vamos a terminar Conexión Global con el recomendado de nuestro equipo. Ya que estamos pendientes de lo que va a ocurrir mañana en Colombia, el recomendado es el podcast del medio digital colombiano La Silla Vacía. Este podcast se llama Huevos Revueltos con Política, un podcast diario que comenta entonces la política y el análisis del poder en Colombia. Y en los últimos capítulos de esta semana ha analizado el gobierno que deja a Petro y le traspasa entonces a Abelardo de la Espriella. Y en el capítulo de hoy, que reiteramos es de corta duración, analizan lo que va a ser la toma de posesión, la ceremonia que se va a realizar mañana en Cali, Colombia. Lo pueden encontrar en todas las plataformas de streaming y también a través de YouTube. Está también arriba el podcast. Huevos Revueltos con Política de el medio digital La Silla Vacía. Yo me despido, pero al regreso sigue Mónica Rincón con más CNN Prime. Que estén muy bien y muy buenas noches. Chao. En cadena nacional, el presidente Kast presentó la agenda contra el crimen organizado y terrorismo, la que considera una batería de iniciativas, además de elevar, así lo intentan, la seguridad a rango constitucional. Hoy el mandatario y algunos ministros se desplegaron en diferentes actividades para socializar la propuesta. Sin embargo, en la oposición cuestionaron, por ejemplo, que no se considerara la flexibilización para el levantamiento del secreto bancario. En su nota, Francisca Cárdenas nos cuenta más.
Tenemos que decir que en Chile ha cambiado la mano en temas de seguridad. La seguridad pública es el nuevo eje político del gobierno, una etapa donde el presidente José Antonio Kast busca instalar como principal prioridad legislativa el combate al crimen organizado y el terrorismo. Damos un paso adicional para recuperar la seguridad en nuestro país, que marcará un antes y un después, tal como nos comprometimos en campaña. Vamos a perseguir, capturar, juzgar y condenar a todos los que buscan destruir nuestra sociedad. Una apuesta que parte con una reforma que eleva la seguridad a rango constitucional para que proyectos en esa materia tengan el nivel más alto de la normativa nacional. También se propone crear el delito de pertenencia a organizaciones criminales, una agencia para decomisar y destruir bienes del crimen organizado, reforzar el control fronterizo y ampliar las atribuciones de las policías. Además de establecer la seguridad pública como tal, además de la seguridad nacional que ya está como un deber del Estado, busca que podamos crear una nómina de organizaciones criminales y terroristas, de tal manera de poder perseguir la pertenencia a estas organizaciones. Otro de los anuncios es la creación de un quinto estado de excepción para casos graves de alteración pública y modificar la ley antibarricadas, eliminando el requisito de violencia, una iniciativa que incluso podría considerar el corte del tránsito como un delito. Vamos a ir arreglando problemas para la destrucción de las drogas, para el decomiso de camiones con contrabando, para el escaneo de container y de camiones en los distintos pasos fronterizos. A cada problema un proyecto de ley. El ecosistema normativo en materia de seguridad que hemos hecho en el gobierno anterior, ahora profundizarlo. Yo veo con buenos ojos que está a la disposición del gobierno, lo he conversado hoy en SECPRES y me alegra saber, entiendo que ambos presidentes de ambas cámaras ya han manifestado su interés de hacer un fast track legislativo. A la agenda se incorporan 19 proyectos que ya están en tramitación, como las reglas de uso de la fuerza. También la ley anti-encapuchados, la protección de infraestructura crítica, la reforma a la responsabilidad penal adolescente, entre otras. En la oposición cuestionan que no se haya incluido en este paquete de iniciativas el levantamiento del secreto bancario. El proyecto que persigue la ruta del dinero, el proyecto de inteligencia económica, no está en el tapete. ¿Y cómo se va a parar el único propósito que tienen las organizaciones criminales, que el producto de todos sus negocios terminan necesitando el lavado del dinero? Entregando una imagen hacia la comunidad de que la seguridad va a estar en un texto que va a darle, valga la redundancia, más seguridad de que esto va a ser una materia de mayor relevancia. La verdad es que esto no es así, esto es un catálogo que se incluye en la Constitución, de tal manera de todas las leyes que se tramiten no tengan un problema en el Tribunal Constitucional. Durante este jueves, el presidente Kast definió también otra iniciativa, reforzar el aislamiento y las cárceles, replicando algunas medidas de penales en Estados Unidos, con más restricciones de visitas e inhibidores de señales, uso de trajes naranjos y revisiones más frecuentes para evitar la comisión de delitos desde esos recintos. Se van a ver, esperamos, durante el año 2027 o a primer semestre del año 2028, ya ocupándose, ¿no es cierto?, algunos módulos de alta y máxima seguridad. Se va a ver también alguna construcción industrializada y modular que esperamos que pueda acelerar los plazos. La seguridad fue una de las principales promesas de campaña del presidente y hoy se busca instalar como uno de los principales objetivos tras la aprobación del Plan de Reconstrucción Nacional. Y seguimos avanzando en las historias y en las noticias. La Fiscalía de Valparaíso aseguró que está indagando una, comillas, eventual situación de violencia intrafamiliar que involucraría al senador del PS, Fidel Espinosa, y a su pareja. El hecho habría ocurrido la noche del miércoles en un departamento del sector Nueva Aurora, en Viña del Mar, donde Carabineros acudió tras una llamada del conserje. El Partido Socialista informó la apertura de una causa ante el Tribunal Supremo de la colectividad en contra del parlamentario y desde el Senado pidieron evitar juicios anticipados, destacando que hasta el momento no existe una denuncia presentada ante los tribunales de justicia por parte de las personas involucradas ni un procedimiento judicial formal en curso. La Unidad de Instrucción y Flagrancia de la Fiscalía Regional de Valparaíso recibió los antecedentes de un procedimiento policial al interior de un departamento. Aquel estaba relacionado precisamente a una eventual situación de violencia intrafamiliar entre dos personas adultas y una de aquellas sería el senador Fidel Espinosa.
Al ingresar al departamento, el personal policial observó desorden, daños en distintas especies y las dos personas entregaron versiones contrapuestas, ambas atribuyendo a la otra la realización de actos de agresión. Sin embargo, las dos manifestaron no querer formular una denuncia formal y se negaron a concurrir a un centro asistencial para constatar lesiones. Los antecedentes fueron comunicados al turno regional de intrusión y flagrancia, unidad donde se dispuso continuar con las diligencias destinadas al esclarecimiento de lo ocurrido. El Servicio Jesuita Migrantes publicó la 7ª edición de su anuario estadístico de movilidad humana, que confirmó una desaceleración sostenida de la migración en Chile. Un escenario que, según el organismo, abre el desafío de orientar las políticas públicas hacia la inclusión y la cohesión social. ¿Cuáles son los principales resultados? Lo revisamos en el informe de Sebastián Riz. Desde 2014, cuando el ingreso de personas extranjeras superó por primera vez la salida de chilenos del país, la migración pasó a ocupar un lugar central en las políticas públicas. Hoy, más de una década después, la población migrante supera el 1,5 millones de personas, pero por primera vez muestra una especie de estabilización. Así lo revela la 7ª edición del Anuario Estadístico del Servicio Jesuita de Migrantes, que también advierte preocupantes cifras sobre informalidad laboral. Los datos muestran que si bien el ingreso irregular o por paso no habilitado no resuelve y no tiene un correlato en la informalidad ha ido subiendo, y eso quiere decir que los procesos de integración a la sociedad de manera formal estamos al debe. Y es que la informalidad continúa afectando a una parte importante de la población migrante. De acuerdo con el informe, 306.366 personas se encuentran en esta condición. La brecha también es de género. Las mujeres cotizan menos que los hombres, presentan mayores niveles de subempleo por competencias y representan el 70% de la población migrante que está fuera de la fuerza laboral. La palabra que más relevante como plan de acción es poder combatir la informalidad. Nuestro esfuerzo en ese sentido es poder cooperar con políticas públicas que propicien que el segmento destruido por malas políticas públicas, todo eso requiere información. Y nuestro esfuerzo, por lo tanto, está concreto ya sistemáticamente en poder correr la frontera. El estudio también confirma un cambio de fondo. La migración dejó de ser un fenómeno coyuntural para convertirse en una realidad estructural de la sociedad chilena. Hoy, las personas migrantes viven, estudian, trabajan, acceden al sistema de salud y se jubilan en el país. Por eso, el informe concluye que la prioridad debe estar puesta en fortalecer las políticas de inclusión social, en donde también se registran brechas. Si bien nuestra discusión ahora último ha estado más centrada en lo que es el ingreso y salida por paso no habilitado en frontera, si bien nuestros ingresos por paso no habilitado están disminuyendo, todos los otros indicadores de informalidad en distintos aspectos de la vida han ido aumentando. Indicadores que en el caso de este estudio se dividieron en 7 ejes que evidencian falencias en salud, educación y vivienda. En el caso de este último, el informe indica que 47.391 familias residen en campamentos y gran parte de las personas que se encuentran en situación de calle son inmigrantes. Pero a esto se suma otro problema, la percepción de los chilenos con las personas extranjeras. Lo central, creo yo, de la explosión migratoria es que produce una desestructuración total, y es ahí donde la institucionalidad nos sirve. Se llama una transición crítica, cuando se produce un cambio radical. Y eso hizo que la percepción de la inmigración, en términos generales, fuese tremendamente ambigua. La única forma de lograr que una integración buena es que de verdad a los que vinieron a delinquir los expulsemos lo más rápidamente posible. Obviamente que para los políticos que están en campaña esto es miel sobre hojuelas. Es cosa de ser súper radical y decir los vamos a echar a todos y te ganas cualquier cantidad de votos. Ahora, eso finalmente es de una irresponsabilidad porque lo que tú estás creando ahí es una animadversión. Con esto, el desafío ya no pasa únicamente por reforzar el control fronterizo o la expulsión de quienes ingresen por pasos no habilitados o cometen delitos, sino también por impulsar políticas públicas que favorezcan la inclusión e integración de la población inmigrante. Todo esto mientras Chile y Venezuela reactivaron el trabajo consular, en un contexto en que este último sigue siendo el principal origen de quienes migran hacia nuestro país. La Cámara Nacional de Comercio junto al Servicio de Impuestos Internos lanzaron su plataforma Sin Fachadas, un sitio que va a recibir denuncias anónimas sobre locales comerciales que podrían estar funcionando de manera irregular. Natalia Muñoz nos cuenta.
Pueden ser negocios comunes, pero 7 de cada 10 personas creen que podrían estar funcionando como fachada del comercio ilegal. Preocupación que ha aumentado en los barrios y que reflejan las cifras del sondeo realizado por la Cámara Nacional de Comercio. No solamente fortalecer el trabajo público o privado, sino que también respaldar a ese comercio formal, a ese comercio que cumple con todas las normas, pero también de alguna forma llegar a piso con fantasmas que muchas veces se han tenido en conversaciones como son este tipo de comercios que generan mucha sospecha respecto a su funcionamiento. Barberías, peluquerías y centros de estética que funcionan en horarios no habituales concentran el mayor porcentaje de menciones como riesgo de posible lavado de dinero. Luego le siguen las tiendas de importación o mall chinos, restaurantes y locales de comida rápida y los negocios de venta y reparación de celulares. Pero sí hemos escuchado el tema de las ópticas y curioso, yo creo que vale la pena investigar. O sea, hay barberías en todas las partes, a cada rato, hasta la madrugada, sospechosos. A las barberías sí he escuchado que han habido situaciones un poco, digamos, sospechosas. Las personas van a poder denunciar a través del sitio web de la Cámara Nacional de Comercio en la plataforma Sin Fachadas, para que luego el Servicio de Impuestos Internos pueda comenzar una eventual investigación. Esta iniciativa nos va a permitir reunir los antecedentes necesarios para poder focalizar, para poder dirigir las acciones de control en terreno, para poder investigar los negocios que están atrás de estos negocios de fachada y poder entonces actuar con todo el rigor de la ley que permiten las facultades que tiene el servicio actualmente. El canal de denuncia es anónimo y seguro. Además de proteger la seguridad de las personas, se busca detectar posibles incumplimientos tributarios, como la evasión y otras irregularidades. De acuerdo a estudios de la CPC, las economías ilícitas mueven cifras cercanas a los 5.700 millones de dólares al año, lo que genera pérdidas de recaudación fiscal que superan los 1.500 millones de dólares. Solo en el barrio Meix calculábamos una evasión anual de 200 millones de dólares. En la comuna de Santiago podríamos llegar tranquilamente el año pasado, porque esto ha disminuido mucho en Meix, del orden de los 500, 600 millones de dólares o más. Y eso evidentemente significa 1 o 2 hospitales que no se construyen por falta de recursos al año. Por ejemplo, en Santiago se está fiscalizando el aumento de establecimientos que operan como ópticas, puntos estratégicos que sondean los municipios que levantan alertas sobre posibles fachadas de negocios de funcionamiento irregular. Nosotros recibimos frecuentemente y en el trabajo conjunto que realizamos con el Servicio de Impuestos Internos nos van señalando a aquellas personas que van iniciando actividades, sin embargo ellos no tienen permiso municipal. Reconocemos algunos lugares que eventualmente pueden estar siendo usados de fachada y que nosotros creemos que también es importante que la ciudadanía nos vaya sumando respecto a esto, que podamos tener esta información de manera ordenada, de manera también que las instituciones públicas puedan actuar de manera mucho más eficaz. Recoleta tiene sectores comerciales como La Vega, Bellavista, Patronato, que han marcado en algunos casos la pauta de comercios ilícitos ilegales que encubren también situaciones de organización y criminalidad y por lo tanto esto es una herramienta que nos permite tirar la hebra, perseguir esos ilícitos. No solamente son ópticas o farmacias o estéticas o distintas, en el fondo fachadas, sino que también, por ejemplo, en el caso de San Miguel tenemos a veces desarmadurías que los vecinos nos dicen que hay sospecha de que no sean efectivamente lo que parece ser ahí o que se pueden estar llevando a cabo algunos otros ilícitos como el comercio, la desarmaduría de autos para, que se roben. Además, en la plataforma se puede denunciar locales comerciales que vendan productos ilícitos o fraudulentos, pero para este último sí se pedirá el comprobante de boleto a factura para que la denuncia se haga legítima. La Teletón inició su campaña 2026 en una ceremonia que dio el puntapié inicial a 90 días de actividades. Bajo el lema "Súmate a lo que nos une", la cruzada culminará el 6 y 7 de noviembre con su tradicional transmisión televisiva que ya lleva 48 años convocando a millones de chilenos. En la jornada también se presentó al niño embajador de esta edición, Ian Calderón, de 11 años, y se contó con la participación telemática de Don Francisco desde Estados Unidos. Pero si hay algo en el cual estamos todos de acuerdo es que la Teletón le hace bien a Chile y que es una institución que ha cambiado nuestro país de manera súper profunda. Y es por eso entonces que el llamado es a sumarnos a eso, a la solidaridad, a la empatía, a la necesidad de este cambio más profundo en la manera que miramos las cosas,
¿Qué nos une? Y la Teletón es eso que nos une a todos los chilenos. Tenemos que financiar 16 centros, eso van a implicar nuevas familias que van a empezar a ser atendidas por Teletón y queremos también ojalá tener un centro en Castro para poder atender a todas las familias de la isla. Obviamente que eso implica mayores recursos y es por eso que el llamado es tan urgente a donar a la Teletón. ¿Cómo estáis? Hola, ¿todo bien? Oye, ¿qué se siente ser el embajador de esta Teletón? Se siente increíble poder representar a todos los chilenos y chilenas. Me sentí súper impactado, no sabía cómo reaccionar. Mi mamá igual, y al final terminamos diciendo que sí porque es un sueño que yo tenía desde hace mucho tiempo. Oye, ¿y hay algún famoso que quieras conocer esta edición? ¿Alguien que te haga ilusión verlo en la Teletón, en el show? Porque pasa mucha gente por ahí. A mí me gustaría conocer a Arturo Vidal. Lo habíamos anunciado, nos acompaña en el estudio CNN Chile en vivo y en directo el exministro de Justicia, el ministro de Seguridad también, Luis Cordero. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, tantos temas que tenemos. A ver, comencemos con seguridad y esta agenda presentada por el gobierno. Ha cambiado la mano, dijo el presidente José Antonio Kast, marcará un antes y un después. No sé, a mí me parece que es un discurso más bien de campaña que otra cosa. La gestión del el gobierno ha mostrado reducción de índices que efectivamente vienen de antes. Yo creo que es conveniente también recordar que lo que ha venido en reducción de homicidios, lo que está pasando con migración, lo que sucedió en la macrozona sur, es buena parte de asuntos más bien de gestión del Estado, ¿no? Y en un sentido es positivo para el país. Me parece que eso está bien. O sea, usted ve una política de continuidad. O sea, yo esencialmente que lo que veo es una política de continuidad. Yo creo que eso está bien, ojo. No, si no es una crítica, dice usted una constatación. No, es una constatación. Lo que hay, sin embargo, es que yo tengo una preocupación, y mi preocupación central de la agenda que se ha anunciado, es que yo creo que es una agenda más forzada por la necesidad probablemente del gobierno de mostrar una cierta identidad propia en este ámbito, pero el desafío principal que tiene el Ejecutivo, este Ejecutivo, es la implementación simultánea del conjunto de leyes que vienen del ciclo legislativo anterior, que lo que en verdad es una gran transformación del Estado en este ámbito. Solo quiero recordar que ahí está la nueva ley de inteligencia, la nueva ley antiterrorista, el fortalecimiento del ministerio. Podríamos sumar, el universo, tenemos aproximadamente 74 leyes de ese ciclo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo de esos anuncios lo que veo es que hay algunas cosas que se repiten en relación a los temas que están antes, y mi preocupación central es que el énfasis del gobierno sea más bien en una agenda legislativa, cuando yo creo que más o menos entre todos los especialistas hay acuerdo que el énfasis central tiene que ver con la implementación de la legislación aprobada, entre otras cosas porque el gran desafío que tiene el ministro Arrau, que entiende muy bien la lógica de la gestión, es tratar de alinear incentivos, integrar recursos. O sea, más que crear leyes nuevas, ¿usted cree que hay que implementar lo que ya se aprobó? Más que implementar, porque son implementaciones que están en curso. Lo quiero ejemplificar con una cosa. El próximo 12 de agosto entra en vigencia la Ley de Seguridad Municipal. Probablemente, si uno quiere decir, vamos a intervenir barrios críticos, perfecto, que yo creo que más o menos lo que distintas administraciones han tratado de hacer, la gestión y el éxito de la Ley de Seguridad Municipal es clave. Si nosotros nos equivocamos en la implementación de la Ley de Seguridad Municipal, el sistema institucional va a pagar muchos costos, entre otros, de temas de credibilidad. Usted lo decía la vez pasada que conversamos. Quiero preguntarle si usted echó de menos, como otros han criticado, que se impulsara decididamente, que se incluyera la flexibilización del levantamiento de secreto bancario para la UAF, que es lo que estaba en discusión. A ver, lo que pasa es lo siguiente. ¿Lo extrañó o no? Lo extrañé, y lo que en verdad mi preocupación central en la agenda de combate contra el crimen organizado es que más o menos todos los especialistas, no solo en Chile, sino que en el mundo, tienen claro que para combatir eficazmente crimen organizado lo que usted necesita es fundamentalmente desbaratar organizaciones y privar de toda la rentabilidad y beneficios económicos. Y para eso, lo que usted necesita no es actuar retrospectivamente como lo hace el sistema de enjuiciamiento criminal, sino que actuar preventivamente, y para eso usted tiene que fortalecer el sistema de fiscalización del sector financiero. ¿Y por eso echa de menos en ese contexto la flexibilización del levantamiento del secreto bancario? Lo voy a decir en los siguientes términos. No es posible combatir eficazmente el crimen organizado sin robustecer el sistema de control preventivo en el ámbito financiero, donde está, entre otras cosas, el levantamiento del secreto bancario. Pero esto es simplemente revisar la literatura y las mejores políticas públicas en el mundo sobre este punto. Ahora, ¿es necesario, cree usted, crear un nuevo estado de excepción constitucional? Yo creo que el problema de los estados de excepción
es que en rigor, creo por un momento se olvidan que es la excepción de la aplicación del derecho. En el fondo. Eso es, y yo tengo la impresión que el gobierno no ha explicitado qué es lo que quiere sobre este punto. Pareciera más bien un mecanismo de intervención policial con colaboración de Fuerzas Armadas en una regla que yo preferiría ver bien el detalle escrito, donde supone, según entendí, la supervisión de Carabineros sobre las Fuerzas Armadas. Eso, para que usted pueda tener éxitos en mecanismos de intervención, no solo necesita declaraciones, sino que necesita instrumentos de gestión que sean probables en Chile. Si la razón tiene que ver con multiplicar la capacidad de presencia estatal, no sé si esta es la mejor solución. La segunda es que respecto a los barrios críticos, si el tema son los barrios críticos... Déjeme preguntar algo antes de ir a los barrios críticos. Usted dice, en teoría, porque no hemos visto efectivamente cómo va a ser el estado de excepción constitucional, pero dice, si la idea es tener a Carabineros supervigilando a las Fuerzas Armadas, que serían como un apoyo, ¿ve usted en eso también un peligro o una inconveniencia que Carabineros supervigile la labor de las Fuerzas Armadas? No, el problema central de eso... O sea, ¿funciona o no funciona? No, sí, el problema es que en seguridad uno no puede hacer experimentos. Ya. Lo que uno tiene que hacer es ocupar... ¿Y eso sería como un experimento? Es un experimento. De hecho, no hay precedentes en Chile sobre este punto. Y lo segundo es que esta es una discusión que nosotros tuvimos a propósito de cómo abordábamos los temas de resguardo de infraestructura crítica, recordar a que implicó la reforma constitucional. De hecho, la decisión del Congreso de apoyo transversal en ese momento es: no necesitamos nuevo estado de excepción, lo que necesitamos son mecanismos de cobertura para zonas de determinadas características. Si usted lo que quiere es cobertura policial y multiplicar la cobertura policial, cuidado con andar haciendo inventos, ¿no? Y eso es un invento. Es un invento que puede tener muchos riesgos. Si usted, ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? El primero, porque es finalmente el reconocimiento de la transformación de las Fuerzas Armadas a cuestiones de orden y seguridad pública interior. Y eso implica transformar desde el mandato constitucional, pero en segundo lugar implica transformar la etapa de preparación. La labor policial requiere de un entrenamiento que es diametralmente distinto a la forma y modo en que son educadas las Fuerzas Armadas, porque cumplen roles institucionalmente distintos. Entonces, hacer una iniciativa de esas características sin dimensionar esos aspectos, tiene un riesgo muy grande. Lo siguiente: la forma en que las policías abordan este tipo de situaciones suponen un conjunto de entrenamientos y procedimientos que tienen protocolos que las Fuerzas Armadas desconocen. Y por lo tanto, exponer al sistema y a esas instituciones, yo creo que es bien conveniente que la política entienda que las instituciones policiales y de las Fuerzas Armadas están basadas en periodos de largo aliento y superiores a una administración. Y perjudicarlas con malas decisiones es muy negativo para el país. Usted dice que esto puede perjudicar al país, a la población civil y a las propias Fuerzas Armadas y Carabineros, ¿a todos ellos? Sobre todo porque lo que usted está haciendo, uno siempre tiene que tener cuidado con los estados Frankenstein, que es trasladar una figura de un lugar a otro respecto del cual no tiene precedentes o elementos consistentes de desarrollo. A lo mejor me equivoco, pero usted nos está diciendo que no solo es que, en algo que ha reconocido el propio presidente, y bueno, y en general todos los expertos, no es solo que las Fuerzas Armadas no estén capacitadas por su naturaleza, no por incapacidad de las personas que las integran. No, finalmente, solo el diseño institucional y perfil. A eso voy, pero para que se entienda que no estoy diciendo que sean incapaces ellos en algo. O sea, no es solo, diría usted, que las Fuerzas Armadas no estén capacitadas para trabajar en seguridad, porque esa no es su naturaleza, sino que tampoco Carabineros está capacitado para dirigir a las Fuerzas Armadas en esto. A ver, o sea, no de nuevo, tampoco Carabineros las autoridades civiles tienen que entender una cosa. Las instituciones policiales y armadas descansan en dos criterios que habitualmente las autoridades civiles no les son muy difíciles de comprender. Primero, en la jerarquía. Y por lo tanto, el concepto del mando es muy relevante en estas instituciones. No es una cuestión declarativa, funcionan sobre eso. Y la segunda, que solemos desconocer, pero que están en las leyes orgánicas de estas instituciones y que funcionan, son las doctrinas internas. Cuando usted subordina una institución jerarquizada con una estructura de mando y una doctrina a otra, usted está generando una distorsión institucional muy grande. ¿Y potencialmente un conflicto entre ambas instituciones? Lo que suele pasar, Chile tiene experiencias de estados de excepción que nosotros hemos ido adecuando, pero ha generado procesos de aprendizaje que han tomado tiempo. Pero enseguida, porque las coordinaciones institucionales y quién tiene el mando es extremadamente relevante para este tipo de cosas. Y enseguida, recuerde que el rol del Ministerio Público, a propósito de las investigaciones que están vinculadas, es otro factor que uno debería tener presente. Entonces,
Por eso cuidado con crear soluciones Frankenstein. ¿Las ponen en alguna manera las ponen en una situación de riesgo, que terminan conflicto por... entre ellas también, no, ¿no? a ver, lo que pasa... Porque digo, una institución que tiene un mando, otra que tiene otro mando, y a una la pongo a dirigir la otra, puede ser conflictivo. Pero no solo pueden entrar en conflicto institucional, sino que además una de las razones que explica el mando, la jerarquía y las doctrinas institucionales es que usted también lo que hace es que simplifica la forma y modo en que se adoptan las decisiones, porque requieren mucha eficacia y eficiencia estatal. Este tipo de situaciones las autoridades civiles tienen que comprender muy bien, porque la primera responsabilidad de las autoridades civiles al mando de las instituciones es resguardar su identidad institucional. Y quiero preguntar, nos quedan varias cosas, también quiero preguntarle algo de derechos humanos, pero antes, ¿ve algún riesgo en modificar la Constitución? Porque hay dos tipos de modificación de la Constitución. Lo primero que se ha planteado es para establecer como una obligación del Estado cautelar la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas. Sí. Y hay dos posturas al respecto, que eso ya está en la Constitución o que eso sería un gran aporte. En esa primera reforma, después le pregunto por la otra, ¿en qué línea está usted? Lo que pasa es que esto es el típico ejemplo donde quienes participan del debate público ven declaraciones y no ven aplicaciones. En el derecho chileno, con las reglas constitucionales que hoy día tenemos, pasan tres cosas. La primera, no existe discusión entre los aplicadores del derecho de que la Constitución tiene un mandato en materia de seguridad. La segunda, a partir de esas reglas, la jurisprudencia ha ido reconociendo, incluyendo el propio Instituto de Derechos Humanos en Chile, que la seguridad es un derecho humano. Ya. Y lo tercero es que la jurisprudencia de la Corte Suprema viene condenando al fisco por procedimientos policiales ineficaces en la persecución del delito bajo un concepto que la Corte ha denominado garantía de seguridad. Entonces, en estricto rigor, simplemente para entender cómo se aplica el derecho en Chile, uno diría esa reforma es innecesaria. Probablemente lo que les interesa es tener cuestiones declarativas en la Constitución la considerarán útil, pero desde el punto de vista aplicativo no agrega nada. Ya. Si la reforma constitucional lo que quiere hacer es otra cosa, y es entrar en una discusión sobre establecer reglas especiales en el capítulo de derechos fundamentales, que es el capítulo tercero, capítulo tercero, donde está el artículo 19. Ahí está toda la estructura de derechos en nuestro país, que es en cualquier sistema institucional uno de los corazones, uno de los pulmones de la Constitución, y el otro es cómo se distribuye el poder. O sea, cuando usted abre debate constitucional sobre el sistema de derecho y sus limitaciones, porque yo en esto prefiero leer el texto que proponga el gobierno, si el gobierno lo que quiere hacer es incorporar cláusulas de seguridad en el capítulo de derechos fundamentales para limitar otros derechos, por la experiencia, ojo, de escuelas protegidas, estamos cometiendo uno de los problemas de los dos procesos constituyentes. Uno es abrir uno de los pulmones del sistema constitucional y lo segundo es llevar a la Constitución una regla producto de un defecto en la implementación de una política pública, lo cual es inconsistente. Ya, es que quiero preguntarle, porque sí sé, usted dice, por un lado, no es necesario. Sí. No, ya está el resguardo de la seguridad en la Constitución. Pero después empezamos a ver eso. ¿Se querrá reformar o no el capítulo 3, artículo 19, que habla de las garantías fundamentales, que pudieran suspenderse algunos derechos en algunas ocasiones, como por ejemplo la gratuidad para castigar a alguien que ha cometido graves hechos? Y hay una pregunta también de fondo que le quiero hacer. Incluso más allá del contenido de esta reforma que aún no conocemos, hay que ser justos en eso, modificar la Constitución para evitar que sea declarada inconstitucional una norma que un gobierno, esta o cualquiera, quiera presentar, ¿le parece a usted riesgoso, sí o no, y en qué sentido? Por cierto que me parece riesgoso, pero además es tropezar con la misma piedra. ¿Cuál fue la imputación del actual oficialismo al primer proceso constituyente? La principal imputación del actual oficialismo al primer proceso constituyente es que ese proceso constituyente estaba marcado por llevar asuntos de debate de política pública a la Constitución. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional durante largos años había rechazado una serie de medidas en base a esas reglas constitucionales. Y entonces, ¿cuál fue la crítica a ese proceso? Usted está tratando de llevar a la Constitución una regla de política pública para resolver un problema de la jurisprudencia anterior. Pues bien, si lo que se busca es eso, yo vuelvo a insistir, prefiero leer la reforma. Esta es una hipótesis. Sí. Si lo que se quiere hacer es modificar esas reglas con ese fin, a mí me parece que estamos cayendo, primero, tropezando con la misma piedra, con esa misma crítica. Y lo segundo,
que yo creo que nosotros hemos vulgarizado en exceso a la Constitución. Hoy día la Constitución pareciera ser una ley más, y yo creo que en este tipo de cuestiones uno tiene que volver a la matriz constitucional de ley fundante, tener claridad de que si uno quiere reformar la Constitución no puede ser para inmediatamente el mismo ciclo político, sino que tiene que ser para un siguiente. ¿Y por qué? Por una razón muy simple, porque los gobiernos tienen que gestionar con las reglas constitucionales que accedieron al poder. Por eso cuando modificamos las reglas electorales o modificamos los presidios presidenciales, nosotros no se lo aplicamos al presidente de la República que está en funciones. Esa ha sido nuestra práctica desde el retorno a la democracia. Y en segundo lugar, uno no cambia la cancha con la cual es electo. ¿Algo así dicho en simple? O sea, dicho en simple, sobre todo cuando la agenda planteada de política pública está focalizada en otro lugar. Pero lo cierto es que yo creo que en este ámbito la discusión, que esa es una regla, yo creo que mi preocupación central sigue estando en abrir una discusión constitucional, rivalizando seguridad con derechos sociales y enseguida, fundamentalmente, llevando nuevamente a la Constitución un debate constitucional para resolver problemas de política pública, que fue lo que criticamos o lo que se criticó durante el proceso constituyente anterior. Usted decía, los gobiernos tienen que gestionar, o sea, tienen que gobernar con las normas constitucionales con las cuales fueron electos. Me imagino que salvo ciertas excepciones, que hay un consenso nacional, que hayan cambios que hacer, no, porque tampoco están escritas en piedra las constituciones. Pero le pregunto, pensando a futuro, ¿qué otros riesgos hay? ¿Qué pasa si después viene, por ejemplo, otro gobierno y retrotrae el cambio constitucional? O si alguien quiere hacer otro tipo de cambios, como, no sé, pero Mónica, ese es un reelección indefinida. Yo estoy de acuerdo con usted y yo ahí tengo una preocupación un poquito más estructural, que va más allá de un texto que todavía no conocemos y que no tiene nada que ver con este gobierno. Yo creo que el sistema político institucional lo que ha hecho es vulgarizar a la Constitución, transformarla en una ley más. La Constitución del 80 es el texto más reformado que hemos tenido, dejó de ser ley fundante y por lo tanto la tentación del sistema político de tratar a la Constitución como una ley más, lo que hace es generar incentivos, por lo tanto, para que sea tratado de esa manera y por lo tanto cualquiera la puede reformar teniendo determinado tipo de mayoría. Ahora, hubo un sector del cual usted es parte que quiso una nueva Constitución completa. Pero eso es un proceso constituyente que se reguló, que es distinto. Otra cosa distinta es cómo hemos gestionado la reforma en el último tiempo, pero yo creo que sería injusto atribuírsela a este gobierno. Ojo con eso. Yo creo que nosotros hemos venido en los últimos 20 años trivializando el texto de la Constitución y yo creo que eso es más bien problemático para el sistema institucional. Y lo digo por lo siguiente, porque si hay algo que más o menos yo entendía que el país tenía consenso después de los 2 fracasos constitucionales, es que teníamos que más o menos administrar las reglas constitucionales que teníamos para dar cierta estabilidad al sistema institucional. Antes de pasar a derechos humanos, una última pregunta sobre esto. Si se cambian normas constitucionales para evitar que ciertas leyes sean declaradas inconstitucionales, ¿qué señal se le da al TC? Bueno, en general, o sea, a los jueces en general, reformar leyes para contrarrestar sus fallos es siempre una forma inadecuada, creo yo. Pero para el juez constitucional en particular, el juez constitucional en el sistema institucional chileno además es un gran árbitro del sistema institucional. Este Tribunal Constitucional con esta integración en sus decisiones de los 3 últimos años ha ido logrando la legitimidad que durante algún tiempo se había extraviado. De los 10 jueces que tenemos, 8 vienen con una especialización muy reconocida en derecho público de muy distintas naturalezas y 2 de ellos son reconocidos jueces en el Poder Judicial. Es decir, tenemos un Tribunal Constitucional muy profesional. ¿No está de acuerdo buena parte del oficialismo que dice que está dando puros fallos o más bien favorables a la izquierda? A ver, yo creo que uno de los problemas en general de la política es cuando hace contingente instituciones permanentes de la República. Es lo mismo que hacen respecto a las declaraciones de la Contraloría o respecto a algunas decisiones de la Corte Suprema. Uno tiene que, entre otras cosas, aprender a respetar lo que significan ese tipo de decisiones. Pero a mí me parece que a esta altura es como casi común en el sistema político culpar a las instituciones del arbitraje institucional, el Tribunal Constitucional, la Contraloría o la Corte Suprema, cuando se adoptan decisiones que a determinado sector no los favorece. Yo creo que más allá de los inconvenientes que ha tenido la Corte Suprema, el rol que cumple la Contraloría y la forma en que ha logrado el Tribunal Constitucional, nosotros tenemos 3 instituciones muy sólidas de arbitraje de conflicto en nuestro sistema y de hecho tienen unos indicadores de control de separación de poderes en Chile en términos comparados muy significativa. Entonces,
Lo demás serán críticas normales de la política, pero creo que esas tres instituciones han logrado no solo profesionalismo e identidad, y aún la Corte Suprema, habiendo vivido un ciclo tan complejo, ha mantenido ese criterio hasta el día de hoy. Plan de búsqueda. Sí. A raíz de la ratificación ya con exámenes de ADN de que Bernarda Vera estaba viva y no tenía que ser parte del listado de detenidos desaparecidos, hay varias preguntas que se desprenden. La primera, ¿cómo reacciona usted frente al anuncio del ministro de Justicia actual, ministro Rabat, que dice que van a estudiar si tienen que no solo suspender el beneficio a la familia, principalmente es la hija, ¿no? Sí. Sino que pedirle que devuelva probablemente el dinero? Sí, yo escuché las declaraciones del ministro Rabat y he escuchado las declaraciones de muchas personas que han intervenido estos días. Lo primero que me ha llamado la atención es el desconocimiento de lo que no solo respecto del caso, sino que lo que sucedió en decisiones anteriores. Nosotros recuerden que tenemos un caso de 7 casos que se detectaron en el año 2009, son investigaciones que estuvo a cargo el ministro Solí en su oportunidad. En todos esos casos, en esos casos existieron 2 procesamientos y en todos esos casos están sobreseídos y absueltos. La tesis central de la Corte Suprema en esos casos fue la siguiente. Eran personas que recibían beneficios, pero que en ningún caso les podía atribuir que hubiesen participado de un fraude. No habían concertado, no habían engañado, no les correspondía a ellos eso. Y esas son decisiones que las personas que trabajan en derechos humanos conocen bastante bien. El Consejo de Defensa del Estado lo conoce bastante bien. Cualquier persona que hubiese hablado con el Consejo se hubiese informado adecuadamente de eso. Entonces, primero, es ese aspecto. Lo segundo es que la situación del caso de Bernarda Vera es dramática en muchos sentidos, pero yo diría especialmente en el caso de su hija. Yo tengo la firme convicción, la tengo hasta el día de hoy, y no hay ningún antecedente que diga lo contrario hasta ahora, que su familia desconocía esta situación. Como probablemente todo el mundo sabe, quien presentó los antecedentes en su oportunidad fueron los padres de Bernarda Vera. Ellos fallecieron. En segundo lugar, la hija de Bernarda Vera tenía 2 años cuando ocurrieron los hechos. Y es una hija que durante largos años estuvo en la búsqueda de su madre, con distintas iniciativas. Y cuando el equipo del plan comenzó a construir las trayectorias de ese caso, y en particular el de Bernarda Vera, y se fueron aproximando a algunos antecedentes que luego se requirieron informes al extranjero que finalmente se obtuvieron respuesta, la principal preocupación era cómo transmitir progresivamente esa información para ella. Era la preocupación del plan, era la preocupación del comité de seguimiento, una preocupación, por cierto, muy humana. ¿Y qué le parece que se plantee devolver, que ella tenga que devolver el dinero? Lo que pasa es que la hija de Bernarda Vera hay una doble tragedia. La desaparición, el crimen de desaparición forzada es un delito que se vive permanentemente para los familiares de las víctimas. Pero en el caso de la hija de Bernarda Vera, es un doble duelo, porque primero vivió esa etapa y la segunda es probablemente la forma en que ha procesado esto con el completo desconocimiento y por lo tanto la sensación de abandono por parte de su madre. Y yo lo que menos he visto en este caso es la empatía mínima que la sociedad chilena tiene que tener para ella. Y me parece que la primera obligación de las personas que asumen o están en cargos de responsabilidad pública, que tuvimos responsabilidad pública, es poner un foco en eso. El Plan Nacional de Búsqueda tiene como eje central la construcción de las trayectorias, es contar aspectos que no están reconstruidos los expedientes judiciales. Y hay historias dolorosas como esta, pero que forman parte de la historia de este país y también de la tragedia de su hija, que yo creo que más bien todos debiéramos preocuparnos del drama que ella está viviendo y de lo que significó ese proceso para ella, para su entorno y para el país. Y no pedir la evolución de ustedes. Lo que pasa es que la evolución probablemente es un tema que se va a plantear, no cabe ninguna duda, pero los precedentes judiciales sobre casos como estos están muy definidos por parte de la jurisprudencia de la Corte. Nos quedan un par de minutos, pero hay 2 cosas que no puedo dejar de preguntarle. Lo primero, ha vuelto en sus declaraciones públicas el actual ministro de Justicia a acusar que usted como cabeza del Ministerio de Justicia, demoraron 15 meses en entregar los antecedentes de este caso al ministro en visita. ¿Qué contesta usted? Porque al final le quiero preguntar sobre este planteamiento que está de cerrar el Instituto Nacional de Derechos Humanos y una ley de indulto. A ver, lo primero diría, yo no he hablado con el ministro Rabat sobre este punto, pero él sabe mi opinión. Esa afirmación, yo creo que el ministro Rabat está muy desinformado. Probablemente la gente que trabaja con él no le entregó toda la información.
por una razón muy simple, porque esos 15 meses están completamente documentados. Están documentados por lo siguiente, porque a propósito de la investigación de Pascal Bonnefoy, que todo el mundo sabe la que desarrolló inicialmente esta investigación, solo existían, más que indicios, comentarios de terceros que eran testimonios que no estaban ratificados en ningún lugar, y a partir de ese momento están una seguidilla de oficios reservados del equipo del Plan Nacional de Búsqueda de la Subsecretaría de Derechos Humanos, ¿no? que no son documentos, están documentos, constan físicamente. Despachado a la Cancillería, despachado a ACNUR, porque podían existir antecedentes sobre ellos hasta que se enviaron se obtuvieron respuesta y con posterioridad se focalizó el trabajo con Suecia. Hay cosas que con el gobierno sueco yo no puedo decir públicamente. Lo que puedo decir es que el gobierno sueco, una vez que respondió y dijo, una persona con el nombre verdadero recibió refugio en este país y nosotros le entregamos un pasaporte, y el último dato que tenemos en Argentina, a partir de ese momento, todos los antecedentes de esa investigación que estaba asociada a la construcción de trayectorias fueron entregados al ministro Mesa. Entonces, cuando el ministro Rabat dice 15 meses no se hizo nada, me parece que simplemente alguien le pase una carpeta donde están todos esos oficios reservados que dan cuenta de las comunicaciones, no del plan, sino que del Estado de Chile. O sea, y yo creo que a ratos, porque eso son cosas muy fáciles de responder en términos de materialmente, a mí me sigue sorprendiendo. Y de verdad, a estas alturas me preocupa para cómo abordar los temas de derechos humanos. La falta de humanidad con la hija Bernardera. Una falta de empatía total. Y cuando lo digo, también me refiero a los medios de comunicación. Usted sabe mi opinión sobre este punto. Esa es una tragedia que yo creo que todos debiéramos tener presente por lo que representa para la historia de Chile. Si pueden 30 segundos, porque si no me sí. matan a mí. Cierre el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Ley de Indulto General. A ver, el cierre del Instituto de Derechos Humanos es una muy mala decisión. Las instituciones de derechos humanos son esenciales para la democracia. Yo creo que tenemos que salir como del trauma de la discusión de que los derechos humanos son de izquierda, en el fondo, ¿no? Y yo creo que para eso hay que simplemente documentarse en un par de cuestiones. Es cierto que tenemos un debate sobre el diseño del instituto desde su origen. De hecho, nosotros tenemos como instituciones separadas de persuasión en materia de derechos humanos. También tenemos separado a la Defensoría de la Niñez. Entonces yo miraría esta discusión con un poquito más de altura por la importancia que tienen sistemas de estas características para la rendición de cuentas del Estado. Y sobre ley de indultos generales, yo creo que el problema que tiene el gobierno es otra cosa. Y usted sabe mi opinión sobre esto. Nosotros tenemos un sistema de sobrepoblación muy grande. Y cuando los sistemas tienen sobrepoblación muy grande, la presión por tener ley de indultos generales. Yo en temas de derechos humanos, es una discusión de indultos. Pero la verdad es que en vez de estar discutiendo sobre indultos generales en circunstancias del estallido, nosotros tenemos un problema mucho mayor. El problema mucho mayor que tenemos es una sobrepoblación del sistema penal, sobre 150%, advertida hace 3 años. Un tema compartido en la administración anterior y este gobierno. Y que si nosotros no abordamos, eso va camino a una tragedia. Yo lo he dicho en varias ocasiones. Y el problema central es que además a esta administración le toca el tránsito de Gendarmería, del Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad. Entonces yo trataría de focalizar los esfuerzos en la gestión adecuada del sistema penitenciario, que es un gran desafío que tiene esta administración, que comparte con la anterior. Yo en este tema solo puedo tener empatía con el ministro Raúl y con el ministro Rabat, porque creo de verdad que es una situación crítica de todos los días y que estamos en una situación muy compleja para el país. Luis Cordero, exministro de Justicia, exministro de Seguridad. Muchísimas gracias por haber venido a CNN Prime con esta agenda abierta. Siempre nos falta tiempo, pero en fin, ya habrá otra ocasión. Estos temas siguen siendo evidentemente relevantes y de primera preocupación. Muchas gracias. No, por favor. Jueves 6 de agosto, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.